Muy buenas Knuckles, bienvenidos al canal. Y sí, por fin he conseguido llegar a las piscinas galaxiales. Y seguramente, si os animáis, vosotros también podréis con esta guía que yo creo que va a estar muy bien explicada. Lo primero que tenéis que saber es que vamos a ser dos jugadores. Jugador uno, quien va a hacer el glitch, va a hacer el truco, quien va a subir a las piscinas galaxiales, va a tener que ir con la estasis, elevación catapulta y muy importante el cuerpo a cuerpo, nos va a salvar la vida más adelante. Ya veréis por qué, pero este cuerpo a cuerpo es glorioso. También, obviamente, como vamos a volar con la espada, león rampante, el exótico nos va a ayudar mucho. Si no sabéis volar con la espada, no os preocupéis porque tenemos una guía de técnicas de movimiento donde incluimos el vuelo del titán con espadas. Dicho esto, podemos usar cualquier espada, pero espadas con filo entusiasta nos van a ahorrar mucho tiempo. Pasamos al colibrí y es que vamos a tener que usar colibrís tablas voladoras, tablas de surf. Si no me equivoco, Chur vende una, si no me equivoco, podéis comprársela o de eventos. También tenemos que llevar la subclase de atadura al final o alguna cosa como el exótico de navegante con el catalizador para crear un punto de maraña. Solo necesitamos un gancho, no hay que preocuparse demasiado. Jugador 2 tiene la tarea más fácil. Solo tiene que estar presente y miraros con un francotirador. Ya está, lo más sencillo. Bien, vamos a empezar porque tenéis que ir a la zona muerta europea. Lo primero que vais a hacer es buscar un evento público para conseguir todas las balas, todo lo que tengáis. Hecho esto, vais a ir al Lodazal y vais a ir con esta ruta que os voy a mostrar, porque primero de todo tenéis que hacer el glitch del colibrí cuántico. ¿Qué es el glitch del colibrí cuántico? En resumidas cuentas, tú intentas moverte, pero no te mueves. En cambio, otros jugadores sí que te ven moverte. Eso será el colibrí cuántico. El glitch será aquí a la derecha, pero primero tenemos que salir de esta zona. Os recomiendo que el otro jugador se vaya a otra zona, no estéis en la zona del lodazal los dos, es importante. Jugador uno, lo que vais a hacer es venir por aquí, llegar al checkpoint, como veis, cambiar de zona, y una vez hemos cambiado de zona, retrocedemos de nuevo hasta la zona donde están las vallitas. Aquí lo que vamos a hacer es subir hasta el árbol que os he mostrado antes. Cuidado porque hay una barrera, ¿vale? Que os empuja. ¿Y veis esta rama que tenemos delante? Pues esta rama que estáis viendo delante, bueno, son dos ramas, pero realmente no importa mucho. Imaginaos que es solo una rama. Lo que tenéis que hacer es subiros a vuestro colibrí tabla y vais a tener que descender del colibrí nada más paséis la rama, de manera que os vais a quedar flotando. ¿Cómo sabemos si está funcionando bien? Pues si os morís en el aire, significa que lo habéis hecho correctamente, casi seguro. Para asegurarnos, tenéis que cargar la zona del lodazal, ya sea que aparecéis en el lodazal o atrás, aparecéis un poquito por aquí, os movéis un poquito, cargáis el lodazal, y si la tabla no se mueve, ha funcionado bien. Pasamos a la tarea del jugador número 2. El jugador número 2 vendrá al lodazal, vendrá contigo, y él te va a ir diciendo, ves para adelante, ves izquierda, ves izquierda. Vais a tener que seguir un camino, vais a tener que el jugador 2 guiar con la voz al jugador número 1. Recordad que el jugador número 1 no se puede mover. O sea, se mueve, pero él no se ve moviendo. Lo que tenéis que hacer es llegar hasta aquí, por ejemplo, podemos usar esto de checkpoint. Más adelante entenderéis a qué me refiero con los checkpoints. Vais a tener que subir a la cascada. Si vais por el lado izquierdo de la cascada podéis subir sin problemas. Subís esta segunda cascada y muy importante, estad atentos a esta posición. Venís por aquí y en el momento que el camino se estrecha, ahí se ha estrechado, ¿veis este hueco? Aquí tendréis que dejar el colibrí por segunda vez y definitiva, no paséis de este punto. Un ejemplo práctico ahora mismo me están acompañando, el observador está yendo hacia adelante, yo me salgo del colibrí porque ellos están allí y me acerco al colibrí otra vez, que estará aquí en esta posición, ¿vale? En este caso ellos van a ir hacia adelante y lo mismo, ellos me van a ver moverme, pero yo no me estoy moviendo. Cuando hayamos llegado a la segunda posición, me salgo del colibrí y voy hasta la posición. Es muy importante que los otros jugadores, los observadores, estén mirando todo el rato el colibrí hasta que tú llegues. Si no, pasan cosas raras. Una vez hemos llegado a la segunda posición, todos los jugadores se van fuera, miran fuera de la cueva tienen que estar a sus espaldas, y tú más o menos, jugador número uno, mirando al colibrí, más o menos orientado donde estaría el colibrí, retrocedes para cambiar de zona. Una vez hecho, esperas a que los
compañeros vengan, cambien de zona y te guíen hasta el final. Básicamente tienes que dejar el colibrí cerca de la zona final, cerca de donde está el portal. Muy importante también, no dejéis el colibrí en el agua porque muchas veces se mete como debajo del agua y ahí ya no hay quien lo rescate. Lo que vais a hacer aquí es limpiar las piedras, son muy molestas, ya que si falláis el glitch hay una probabilidad muy alta de que el colibrí vuelva a caer donde estáis y podáis repetirlo de nuevo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Jugador número 1 va a subirse al colibrí y va a empezar a saltar todo el rato. Como estamos en el suelo, podemos saltar todo el rato. El jugador 2 lo que va a ver es que te vas hacia el cielo, así que lo único que tiene que hacer es mirarte con el francotirador en el cielo. ¿Qué tiene que hacer el jugador número 1? Cuando ya tiene mucha altura, salirse y subirse rápido al colibrí. Si lo habéis hecho bien, estaréis en el cielo. Si lo habéis hecho mal y tenéis suerte, el colibrí habrá aterrizado y podréis repetirlo. Si no, tenéis que hacerlo desde el principio. Desde aquí el cielo podéis mirar a esta dirección general. Tenemos que ir ahí enfrente. Os recomiendo tener más altura de la que yo tenía porque yo he tenido muy poca altura, ¿vale? Pero básicamente es volar con la espada. Es muy sencillo volar con la espada. Os aprendéis el truquito. Parece muy complicado, chicos, no es complicado. Es una de las cosas más sencillas y más divertidas de hacer. En el vídeo que tenéis en la descripción o que os he dejado antes en la sección del principio podréis verlo. Una vez hemos llegado a la montaña, empezamos a bajar un poquito de altura y seguimos bajando un poquito de altura. ¿Por qué bajamos altura? Porque hay una barrera arriba que nos empuja hacia abajo. Si nos empuja hacia abajo, perdemos altura. Así que vamos a bajar nosotros manual. Lo que vais a estar haciendo aquí es ir por el lado izquierdo todo lo que podáis, ¿vale? Os vais a meter como por aquí por la montaña, pero por debajo de los árboles. Muy importante, si vais muy altos, va a haber una barrera que os va a empezar a chupar hacia arriba. A mí me va a pasar justo aquí, atravesando esta montaña, veis que me está absorbiendo. Para eso tenemos el melee de estasis que si lo cargamos nos va a quitar altura aunque nos empuje una barrera. No bajéis demasiado porque tenéis que llegar aquí. Una vez hemos llegado aquí, hemos hecho lo difícil. Chicos, lo tenéis súper sencillo. Cambiad la atadura, vais a volar hacia arriba, literalmente, un salto vertical. No os mováis demasiado por esta zona porque hay barreras, pero atraveséis un poco lo oscuro, la pared está oscura que hay. Tendréis aquí como un descampado de agua. Y en esta zonita, esta forma, este laguito, saltáis, voláis hacia arriba, gancho y el juego os absorberá. De aquí, chicos, disfrutad la altura porque habréis hecho ya todo y llegaréis a la piscina. Siempre y cuando no la liéis y uséis cuerpo a cuerpos y cosas raras, no toquéis nada. Pero sí, chicos, lo más difícil de aquí ya no es tanto volar, porque volar con la espada es muy sencillo. Como he dicho, el cuerpo a cuerpo de estasis, en el momento que te están abduciendo, puedes usarlo para caer y evitar la barrera, lo cual te salva completamente, te da mucho margen para ir más alto. Y realmente lo difícil es la parte de salirte del colibrí y subirte rápido. Eso lo podéis practicar en cualquier planeta, ¿vale? Salirse del colibrí y subirse. Y ya habéis llegado hasta aquí. Obviamente este vídeo no hubiera sido posible sin Alex 2006 Silvia, que ha estado ayudándome mucho como observador, y Carnitina 1975, que justo cuando apareció nos salió el glitch. Y esto sería todo, chicos. Estoy muy emocionado por haber conseguido llegar aquí. Llevaba años esperando subir aquí y por fin lo he conseguido. Espero que vosotros también podáis con esta guía. Espero que os sirva de ayuda. Y como siempre, muchas gracias y Nakel Nakel.